Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor. Muy contento de estar junto a ustedes en nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Qué dicha, qué felicidad de estar aquí. Y bueno, estamos aquí en nuestro programa radial Doctrina Apostólica, que le saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme. Estamos aquí también, hermano, primeramente y sobre todo por la misericordia del Señor. Estamos en estos medios de gracia. Y también, hermano, estamos aquí porque el Señor toca a diversos tipos de hermanos, hermanas, de diferentes lugares, hermano, que bendicen el programa radial. Y debido a la ofrenda de ellos, nosotros podemos estar aquí en este espacio para la gloria del Señor. Amén. Hoy día estaba meditando en aquello y le agradecía al Señor y le agradezco al Señor por cada uno de ellos, por aquellos que ofrendan acá en Chile, que ofrendan en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Muchas gracias, mis amados, porque si bien es cierto, yo aquí vengo a enseñar y enseño gratuitamente, pero también puedo enseñar gratuitamente porque hay hermanos que ofrendan. Así que quiero dispensarle, quiero extenderle al comienzo de este programa de Doctrina Apostólica mi gratitud a cada uno de ustedes, ya que con amor, con esfuerzo, con generosidad, con liberalidad, apartan una ofrenda, hermanos, y nos apoyan de parte del Señor porque entienden que este ministerio de la palabra es de Dios, ¿ya? Así que muchas, pero muchas gracias, hermano, por vuestra generosidad. Gracias por apoyarnos de parte del Señor. Y nuestra oración siempre es a favor de ustedes, ¿ya? Frecuentemente oramos al Señor para que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Le pedimos al Señor que el Señor les retribuya esa ofrenda que dan para nuestro programa Doctrina Apostólica. Así que muchas gracias, mis amados. Le extiendo con mucha gratitud estas palabras. Que Dios me los rebendiga en esta hora, para la gloria del Señor. Amén. Así que déjenos sus saludos, sus comentarios, para la gloria del Señor, hermano. Y tenemos que aprender a gozarnos en todo momento, ¿ya? No solamente cuando las cosas andan viento en popa, cuando todo avanza como yo quiero, cuando llegan buenas noticias, cuando nos empiezan a llegar noticias de bendición, de gozo, de alegría, ¿ya? Sino que también, hermano, cuando de repente golpean la puerta las noticias no tan buenas, cuando de repente nos enteramos de situaciones difíciles, y allí también donde tenemos que tomarnos de Dios, aferrarnos a la bondad del Señor y seguir. Tenemos el tremendo ejemplo de Job, un hombre, hermano, pero impresionante, verdaderamente impresionante es la vida de este hombre que, si nosotros leemos, hermano, su vida está sintetizada ahí en el libro de Santiago. Vemos cómo Job, hermano, resistió, cómo fue paciente. Y eso nos cuenta la epístola de Santiago, que se encuentra, hermano, después del libro de Hebreos. Nos comenta, hermano, cómo Job se mantuvo, se aferró a Dios, se tomó de Dios y no claudicó, ¿ya? Así que Dios nos ayude en esta época, en el tiempo que usted esté viviendo. Aférrese al Señor, no se suelte de Dios, porque ahí está su victoria. ¿Dónde está la victoria, hermano? En la fe y en la paciencia. Ahí está nuestra victoria, hermano Richard, que usted supiera lo que yo estoy viviendo, no importa. Ahí está su victoria. Ya, ahí está
su victoria, mantenerse. Mantenerse, hermano, confiando, creyendo, esforzándose, aferrándose a Dios, a la palabra de Dios. Mira cómo dice aquí en Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 11. Mira lo que dice la gloriosa Escritura. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Me baja un poquito la cortina, mi hermano Steven. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Qué tremendo, hermano. Tened también vosotros paciencia, nuevamente paciencia. ¿Ve? Y esa paciencia fue la que estuvo en Job. Amén. Así que vamos a ir, mi hermano Steven. Dios bendiga al hermano Steven que está ahí en los mandos técnicos. Vamos a ir a la cortina de la oración. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Es su programa, Doctrina Apostólica. Through the door, I felt His presence. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo en esta hora delante de su presencia para rogarle, para solicitarle, para pedirle, mi Dios, que usted por misericordia use mi vida por piedad, Padre mío. Deme palabra iluminada, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra pedagógica, Padre. Deme esa palabra rema, esa palabra que libera, como dice el Salmo 107, versículo 20. Deme de esa palabra que fortalece, que renueva, esa palabra que es bálsamo y esa palabra también que es martillo que quebranta la peña. Dios mío, por misericordia, úseme por piedad por medio de la exhortación de su palabra, mi Dios eterno. Haga, Padre mío, que esta palabra sane, libere, restaure. Padre mío, mi Señor, también que corrija, porque su palabra es martillo que quebranta la peña. Pero también su palabra sana, su palabra también renueva, su palabra también levanta. Oh, gracias por su palabra, gracias por su palabra. Rompa yugo, rompa cadenas, libere por esta enseñanza del día de hoy. Aliente, consuele, por misericordia. Bendiga a mis hermanos auditores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. His presence on holy ground. Estamos presentando su programa, Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Ya estamos de regreso, mis amados. Que Dios me los bendiga grandemente. Qué bendición de estar junto a ustedes en nuestro programa Doctrina Apostólica. Déjenos sus saludos, sus comentarios en esta primera etapa. Y contarle, hermano, que ayer andaba haciendo unos trámites allá en Puente Alto. Y en un momento me senté en la plaza y vi tanta necesidad, hermano. Vi tanta gente que se estaba drogando, una joven drogándose, hermano, haciéndose su pito de marihuana ahí, pero a vista y paciencia de la gente. Por otro lado, un caballero que no sé si estaba con la amante, con no sé quién, allí tomándose un trago, el tipo bien vestido. Por otro lado, vi gente riéndose, otro hermano deprimidos. Y yo no había ido a predicar, ya yo había ido a hacer un trámite allá a la plaza de Puente Alto. Pero resulta, hermano, que vi tanta necesidad que cuando siento la carga del Espíritu, sabe que tengo que predicar. Entonces me puse un rato ahí a clamar, me puse un rato ahí a orar, me puse un rato ahí a buscar del Señor, a leer la palabra. Estaba leyendo el libro de Malaquías.
Aproveché de leer Malaquías capítulo 4, leí el capítulo 4 como 3 veces, luego leí el capítulo 1, y en ese intertanto se acercó un indigente, hermano, y me contó su vida, hermano, parte de su vida. Oye, pero el hombre tremendo, había pasado por no sé cuántas cárceles, había sufrido tremendamente, hermano, y aún así no quería volverse. Yo le prediqué, le dije, usted tiene que volverse a Dios, tiene que arrepentirse. Y en un momento cuando le hablé de que él tomara la decisión de volverse a Dios, me dijo, no, ¿sabe qué? Me tengo que ir. Entonces pensaba yo en la tremenda dureza, hermano, en el corazón del hombre, y exhorté a este varón a que reaccionara, y sabe que el hombre no quería reaccionar. Le cité la palabra, San Juan capítulo 1, versículo 5, 6 y 7. Perdón, 6, 7 y 8. Y resulta, hermano, que después que le compartí la palabra a esta persona, y yo hablando un poco fuerte para que la gente escuchara, después dije, no, tengo que predicar aquí públicamente, sin equipo, sin nada, como siempre hemos predicado en los pentecostales, ¿ya? El pentecostal siempre se caracterizó por predicar de persona a persona, como se dice, de voz en cuello, sin parlante, sin nada, como nosotros decíamos antes, no sé si aún se dirá, pero nosotros con el grupo de hermanos que predicamos en las calles, nosotros decíamos, vamos a predicar a lo pete pete. Cuando uno decía, vamos a predicar a lo pete pete, ¿qué significaba eso, predicar a lo pete pete? Sin equipo, sin parlante, sin gran cantidad de hermanos, sino que con el Señor nomás, predicando la palabra con 1 o 2 hermanos y sin aplicación, sin nada. Eso es predicar a lo pete pete. Ya, así que, hermanos, ahí nos pusimos a predicar la palabra, hermanos, y varios hermanos se pusieron como a reír, como a burlarse. Y resulta, hermano, que nosotros igual seguimos predicando ahí. Y sabe que al cabo del rato, hermano, ya nadie se reía. La risa comenzó a desaparecer de las caras. Porque la palabra, hermano, confronta. La palabra estremece. Entonces, gracias al Señor, hermano, que bastantes personas ahí que están a los alrededores escucharon la palabra y confiamos en lo que dice la Escritura. ¿Ya? Porque cuando nosotros vamos a predicar, tenemos que ir confiando en lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra, hermano? La palabra del Señor, como explicábamos, la palabra del Señor es como martillo, ¿cierto? ¿Dónde está eso? Jeremías capítulo 23, versículo 29. Todos los que predican la palabra deberían memorizarse ese texto. La palabra es como martillo. Entonces hay gente que se molesta, pero hay otros que son tocados, son sobrecogidos, son estremecidos. Y como dice la Escritura también ahí en Isaías capítulo 55, versículo 11, que dice, hermano, con toda claridad que la palabra va enviada con un propósito y hará todo por lo cual ha sido enviada. Isaías 55, versículo 11. Entonces, muchas veces, hermano, de repente viene ese sentir, viene ese deseo, pero muchas veces, hermano, ese sentir de predicar, pero muchas veces no nos ponemos a disposición de Dios, porque nos falta un parlante, porque nos faltan más personas, hermanos que apoyen, porque justo, no sé, no ando con la mejor presencia para predicar, pero hay una necesidad y tenemos que predicar la palabra. El Señor se apresura a poner por obra su palabra. ¿Ya? Pablo dijo que debíamos orar por él para que la palabra corra y sea glorificada. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener esa carga. Tenemos que tener ese deseo, como Pablo lo explica ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, que la palabra corra y sea glorificada. Pero para aquello tiene que haber gente dispuesta. Usted tiene que estar dispuesto. Que me da vergüenza. Usted tiene que estar dispuesto.
Usted tiene que estar sensible a la voz del Espíritu. ¿Sabe qué? Yo tuve la plena seguridad que Dios tocó personas. Hay veces que uno hace un llamado y las personas vienen, y otras veces que uno hace un llamado y nadie viene al instante. Después cuando uno se va, alguien te pide la oración. Hay veces que uno hace el llamado y nadie te llama, nadie te busca, pero tú tienes la seguridad que Dios tocó a alguien. Gracias, mi hermano Steven, que Dios ministró a alguien por la palabra, porque la palabra nos vuelve vacía. Así que te quiero animar en esta primera parte del programa radial a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, como habla el apóstol Pablo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cierto? Como dice la escritura ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2 en adelante. Ya puede usted leer del versículo 1 en adelante. Tremenda palabra. Tremenda palabra. Entonces muchas veces, hermano, lamentablemente nos falta sensibilidad. ¿Ya? Verso 1 de 2 de Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¡Qué tremendo! Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire qué tremendas palabras le da el apóstol Pablo ahí a Timoteo. Así que, hermanos, les cuento esa tremenda bendición que tuvimos el día de ayer. Así que anímese usted, si tiene una placita por ahí cerca de su casa, si tiene algún parque, si vive cerca de un hospital, vaya y predique de persona a persona, evangelice. Ya, Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Qué maravilloso. Vamos a estar leyendo los comentarios que tenemos por acá. Nuestra hermanita Axa nos dice: el Señor le bendiga grandemente a mi hermano Richard, a usted y a todos los hermanos en sintonía. Que el Dios del cielo le use por misericordia en la predicación de la palabra para la gloria del Señor Jesucristo. Gracias, muchas gracias, mi hermanita Axa. La hermanita Liana nos dice: bendiciones, mi hermano Richard. Que Dios le bendiga y use en la palabra compartida la bendición. Gracias, mi hermana Eliana. Qué bendición. El hermano Luis nos dice: Dios me lo bendiga grandemente, mi hermanito Richard. Dios lo use en esta tarde. Atento al programa, mi hermano, y compartida la bendición. Amén. Gracias a todos los que comparten el programa en sus redes sociales. Usted puede hacer 3 acciones gratuitas: darle like a esta publicación, dejar su comentario, especialmente que sea un comentario con respecto a lo que estamos hablando. Y número 3, compartir este programa en las redes sociales. Amén. ¿Qué otra acción? Orar, ayunar por el programa Doctrina Apostólica. La hermanita Francesca luego nos coloca: Dios te bendiga, mi amado esposo, y te use para su gloria. Dios nos ayuda a predicar el Evangelio de Cristo. Claro. Oiga, ¿y sabe cuáles son la mayor cantidad de veces que yo predico así, hermano, de manera a voz nomás, fuera como de lo que tengo programado? Sobre todo cuando hay luchas. Ahí tengo lucha y yo digo: ya me voy a predicar. Ya, hermano Richard, ¿verdad? Sí, ahí digo, me voy a ir a predicar. Voy a ir a predicar la palabra. Ahora que tengo más pruebas, más voy a ir a predicar. El enemigo, que el Señor lo reprenda, está pensando que me voy a encerrar, que me voy a angustiar, que me voy a quedar callado. Pero no, me voy a ir a predicar la palabra. Tengo lucha, me voy a ir a predicar la palabra. Eso voy a hacer.
Voy a ir a predicar la palabra. ¿Ve? Y eso yo le animo a usted, que haga eso. ¿Está aprobado? Vaya a predicar. Como decimos en Chile, está luchado, vaya a predicar. Nuestro hermano Claudio Rodríguez, Dios le bendiga grandemente, siervito de Dios, junto a su familia. Gracias, mi amado. Y le use poderosamente en la bendita palabra de Dios. Saludos desde Puente Alto, bendiciones. Gracias, mi hermanito Claudio. Saludos al pastor Cornejo, a su esposa, a su familia, a los hermanos del Ministerio Evangelístico Monte Calvario y todas las obras que están abriendo para la gloria de Dios. Amén. Ya, qué bendición. Vamos a ir, mi hermano Steven, a la cortina y a la cuña de la predicación. Estamos presentando su programa, Doctrina Apostólica. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Es su programa, Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Ya estamos de regreso. Tenemos las 2:23 en este día. En este día martes. Estamos a día martes y quiero ver la fecha. Martes 19 de agosto. Ya, martes 19 de agosto. Vamos a compartir una pequeña reflexión bíblica que creo que va a ser de gran bendición. Vamos a leer entonces el texto que leímos en un comienzo. Santiago capítulo 5, versículo 7, vamos a leer la escritura hasta el verso 11. Y dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hasta, qué tremendo. Tened también vosotros, y nuevamente, mira, tercera vez, paciencia, nuevamente, tercera vez. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, qué lindo, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Qué lindo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, y nuevamente, y de paciencia. Qué tremendo, hermano. ¿Querrá el Señor hablarnos de la paciencia en estos versículos? ¿Qué cree usted? Impresionante. Impresionante. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Qué lindo, hermano. Impresionante verdaderamente la palabra de Dios. Tremendo. Impresionante. Muchas veces, hermano, nos preguntamos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a esperar?
¿Hasta cuándo voy a sufrir esto? ¿Hasta cuándo voy a padecer esto otro? ¿Hasta cuándo no va a venir la bendición? ¿Hasta cuándo voy a tener esta enfermedad? ¿Hasta cuándo no voy a ver que mi esposo se convierta? ¿Hasta cuándo no voy a ver que mis hijos se conviertan? Estoy cansado, ya no quiero esperar más. ¿Hasta cuándo no voy a encontrar trabajo? ¿Hasta cuándo mi matrimonio se va a restaurar? ¿Hasta cuándo va la iglesia a entender mis aflicciones? Y andamos muchas veces, hermano, tratando de poner una fecha para la respuesta. No, Richard, es que nadie quiere esperar. A mí me cuesta esperar. Yo querría la respuesta mañana. Claro, a todos en algún momento nos sucede. Pero no debemos olvidar, hermano, que el Señor, cuando no trae la respuesta, es porque está trabajando en nosotros. Imagínate aquí como parte del texto. Por tanto, esta frase, hermano, es tan significativa. ¿Por qué usamos la frase por tanto? ¿En qué contexto se usa esta frase por tanto? ¿En qué contexto usó esta frase por tanto el apóstol Santiago? Por tanto implica una consecuencia o una conclusión a lo que anteriormente se dijo. O sea, cuando se usa la palabra por tanto, se está hablando de una síntesis. En síntesis, o debido a lo que les planteé antes, es importante considerar esto otro. Y para eso, el por tanto implica que usted estudie lo que se dijo anteriormente, ya del 1 hacia el 6. Y del 1 hacia el 6, entre otras cosas, se aborda un tópico que es, por ejemplo, la injusticia de los ricos. Entonces, del versículo 1 al versículo 6, Santiago nos enseña, hermano, de que vamos a tener que lidiar con la injusticia del sistema, con la injusticia de los millonarios, con la injusticia de los ricos. Porque el rico tiene, ¿y sabe qué? Quiere tener más, aunque esté tapado en dólares, en millones de pesos, en propiedades. Y muchas veces uno ve eso. Pero Santiago nos llama ¿a qué? A tener una actitud frente a la injusticia, frente a el mal comportamiento de los hombres. ¿Cuál es la actitud? Paciencia. Qué tremendo, hermano. Paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, ustedes lidian con la injusticia, ustedes lidian con actitudes que no son equitativas, ustedes lidian con acciones que muestran lo peor del ser humano. Bueno, frente a aquello, ustedes tienen que reaccionar con paciencia. Oiga, usted lidia con la injusticia en su trabajo, con un esposo injusto, con una esposa injusta, con hermanos de repente que son injustos. ¿Cómo lidia con aquello? La forma común es reaccionar con prepotencia. La forma común es reaccionar con el temperamento terrenal. Es reaccionar con las obras de la carne. Eso es lo natural. El hombre natural reacciona de manera natural, de manera explosiva. Hay otros incluso, hermanos, que están tan dominados por la carne que al mínimo intento de provocación, la persona explota al máximo. Pero aquí Santiago dice que nosotros, los hermanos, porque dice, por tanto, hermanos, es decir, esto es para un hermano. Esto no es para un mundano, porque un mundano no conoce a Dios, está descarriado, etcétera. Es un pagano. Él no va a reaccionar así frente a la injusticia, frente al abuso de poder, frente a situaciones que no son como nosotros esperaríamos. Nos sentimos sobrepasados al ver la tremenda injusticia. La injusticia en la sociedad. Tremendo, hermano. Hay gente que se amarga, que se deprime, que se turba, que se confunde, que explota. Pero la actitud de un cristiano
no es a partir de la obra de la carne, sino que a partir del fruto del Espíritu. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, mientras el Señor no venga, tenemos que ser pacientes. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras no ocurra el arrebatamiento, tenemos que ser pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor te llame, hasta que parta. O sea, todos los días de tu vida aquí en la tierra, tú y yo, los cristianos, vamos a necesitar la paciencia. Hay gente que por el solo hecho de sentirse, hermano, sobrepasados, es tal, hermano, la amargura que llegan hasta llorar por no saber o poder lidiar con aquello. Tienen una rabia, hermano. Tienen un sentimiento de amargura tan grande al ver que todo les sale mal o que son injustos con ellos. O sea, no todo les sale mal porque sería como ponerse en el nivel, no sé, de un gigante espiritual. Pero hay veces en que en ocasiones nos va mal en una, nos va mal en otra, nos va bien por acá, de repente nos pasa una aflicción por acá y ya sentimos que todo es negro, que todo es amargo. Qué tremendo, hermano. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Siempre vamos a tener que tener paciencia? Sí. Siempre, siempre. Ahí está la sabiduría. En tiempos de bendición, paciente. En tiempos de prueba, paciente. Impresionante. Es que me siento sobrepasado, paciente. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Paciente. La palabra, hermano, es clara. Debemos ser pacientes. Y es tremendo porque todas las traducciones vierten este versículo, o por lo menos la mayoría, traduce paciencia. Paciente. La Biblia de las Américas, la versión popular, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Viva, la Nueva Traducción Viviente, la NBI, la palabra de Dios para todos, y la Biblia al lenguaje hispano también, la Reina Valera actualizada, porque es una palabra clarísima, hermano. Paciencia, paciencia. Veamos cómo es esta palabra paciencia en el texto griego. Recordemos que cuando hicimos la primera lectura del texto, completo me refiero, nos dimos cuenta que la palabra paciencia aparece en el verso 7 2 veces, en el verso 8 una vez, en el verso 10 una vez, en el verso 11 una vez. Es decir, imagínate tú, del verso 7 al 11 aparece 5 veces esta tremenda palabra. 5 veces. Imagínate, paciencia. Y la palabra paciencia, hermano, en el texto griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es la palabra griega macrodumía. Otros escriben macrodumeo. Ya, macrodumeo o macrodumía. Anótelo usted por allí. ¿Tiene una Biblia a su mano? Sí, hermano Richard. Entonces, ¿cómo lo hago, hermano Richard? Ve que aquí de repente tiene unos bordes. ¿Ya? Entonces ahí usted puede ponerle macrodumía o macrodumeo. Ya, macrodumeo. Otros traducen macrodumeo. Ya, entonces usted pone ahí esa nota. ¿Y qué significa la palabra macrodumía? Significa paciencia, como traduce acá la Reina Valera y la mayoría de las traducciones, pero también significa ánimo, ánimo. Entonces vamos a anotar aquí lo que significa. Le vamos a poner aquí paciencia. 2, ánimo, ánimo. ¡Ay, qué tremendo, hermano! ¿Cuánto necesitamos ánimo? Longanimidad, longanimidad, longanimidad. Qué lindo, hermano. ¿Qué más significa, hermano Richard?
perseverar. Por tanto, hermanos, tened paciencia, tened ánimo, tened longanimidad, tened perseverancia hasta la venida del Señor. Qué lindo, hermano. Hermano Richard, supiera que tengo, pero unos problemas, hermano, que necesito así de resolverlo rápido. Necesito resolverlo. Haga todo por resolverlo. Trate de hacer todo lo necesario por resolverlo. Pero no se olvide que todo está bajo la soberanía de Dios. Trate de resolverlo. Trate de hacer todo lo que esté en sus medios, pero no se olvide que la respuesta final está en las manos de Dios. Esperar. Paciencia. ¿Qué significa paciencia? En griego es macrodumía. ¿Y qué significa? Paciencia, ánimo, longanimidad, perseverar o perseverancia. Me gusta la palabra longanimidad. ¿Qué significa la palabra longanimidad? Largura de ánimo. ¿Ya? También incluso puede ser traducido como la capacidad de resistir con ánimo. Te pasa una, te pasan dos, te pasan 3, 4, 5, con ánimo. Ánimo. Te pasó una, con esa cualquiera se desanima, se decae, pero tú, donde tienes macrodumía, igual dices, Dios me va a ayudar. De alguna manera Dios me va a ayudar. No tengo idea lo que Dios va a hacer, pero Dios me va a ayudar. Y mira, muchas veces, y yo quiero que consideremos este punto, muchas veces, hermanos, esperamos que otros nos animen. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Muchas veces esperamos que otros nos den ánimo, que otros nos digan, sé paciente, que otros nos digan, persevera. O sea, estamos esperando muchas veces que otros nos digan, y gloria a Dios. Por eso, hermanos, que no solamente te critican, que no solamente consideran que hay cosas que tienes que hacer mejor, sino que en algún momento te dicen ánimo, que en algún momento te dicen, hermano, siga adelante, que en algún momento te dicen, hermano, fuerza en el Señor. Gloria a Dios por eso, hermanos. Que te pueden criticar, que te pueden decir, hermano, esto está mal. Y si está mal, obviamente uno tiene que reconocer. Gracias porque usted me corrigió, hermano. Pero qué lindo es cuando ese que corrige en algún momento de toque el Espíritu te dice, hermano, siga adelante. Dios está contigo. Dios no te abandonó. Dios lo va a ayudar. Pecó, arrepiéntase y yo le aseguro que Dios lo levanta. Qué hermoso, hermano. Pero te cuento algo. No tienes que esperar que otros te lo digan. Tú tienes que animarte. Tú tienes que hablarte a ti mismo y decirte, tenéis que tener largura de ánimo. Tenéis que ser paciente. Tenéis que ser perseverante. Uno mismo, pero ¿cómo, hermano Richard? Uno mismo de repente tiene que mirarse hasta en el espejo, mirarse y sobre todo cuando están deprobados y mírese y diga, sigue adelante, anímate. Bueno, Richard, no tengo un espejo, no importa, usted mismo háblese a su conciencia, digas, tengo que seguir adelante, tengo que esforzarme. Santiago me dice que durante toda mi vida voy a tener que ser paciente hasta la venida del Señor, hasta que el Señor venga o hasta que yo vaya a la presencia de Dios. Tengo que ser paciente. Decírtelo a ti mismo. Es fácil decirlo a otro. Oye, siga adelante. Y cuando uno está aprobado, cuando de repente querés tirar la toalla, mire, cayó justo. Querés tirar la toalla, rum, no quiero seguir. Ahí tú tienes que decirte a ti mismo,
Sigue adelante, no tirís la toalla. Vamos, el Señor va a hacer algo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir, lo voy a hacer, hermano Richard? Voy a animarme en esta tarde. Me voy a animar a mí mismo en el nombre del Señor. Me voy a fortalecer. Me voy a decir a mí mismo, Dios me va a ayudar. Dios me va a abrir una puerta. Dios me va a fortalecer. Dios me va a dar la solución. No sé si va a ser mañana, pasado mañana, en un año, en 2 años. Pero hasta la venida del Señor voy a tener paciencia. Voy a tener ánimo. Voy a tener largura de ánimo. Voy a perseverar. Voy a seguir en el nombre del Señor. Qué lindo, hermano. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Ve? O sea, aquí Santiago dice, ¿vas a trabajar? ¿Quieres trabajar, cierto? Necesitas paciencia, no vas a ver el fruto mañana. Y si vas a trabajar en lo espiritual, no vas a ver el fruto mañana. Tal vez pase 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Y después de años vas a ver el fruto, pero tenés que tener paciencia. Si vas a trabajar en lo terrenal, tienes que entender que en algún momento tal vez Dios te dé un ascenso. En algún momento tal vez encuentres un mejor trabajo, pero en ese intertanto tienes que tener paciencia. Y en lo espiritual tienes que tener paciencia. Estás predicando en un punto, estás levantando una obra, estás discipulando, estás orando con alguna petición en especial, tienes que tener paciencia. Tengo que tener paciencia, esperar. Mirad cómo el labrador, observa, espera. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahí llega la lluvia. Hoy actualmente hay mucha gente que saca agua de las napas subterráneas de la tierra y riega, pero sabe que con la primera regada, el primer abono, no sale el fruto. Sabe que tiene que esperar. Los agricultores, por ejemplo, yo que conversé con muchos agricultores de sandía, los agricultores preparan la tierra en julio, agosto, mandan a hacer la semilla, la siembran por ahí en agosto, septiembre, y ahí esperan septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 3, 4 meses, riegan un día. Imagínate cuánto tiempo pasa ahí. No ven nada. Hasta que de repente tienen las sandías grandes. Hasta que de repente, hermano, tienen el producto. Vea usted un palto. Un palto, hermano, da frutos, pero da frutos en una época en específico. Y la palta puede ser grande y todavía está verde. Entonces, muchas veces la gente apura, ve el producto en el árbol grande y donde no sabe lo corta. Y después cuando le madura una palta aguada. ¿Por qué? Porque no tuvo paciencia. Esa palta, para que tuviera aceite, tendría que haber estado en el árbol mínimo 8 meses. E idealmente 12 meses. Paciencia. ¿Te das cuenta? Qué impresionante la palabra, cómo Dios le da esa sabiduría a Santiago. Santiago usa este ejemplo del agricultor, del trabajador. Tremendo. Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, tenemos, hermano, que tener esa tremenda paciencia hasta la venida del Señor. Hay que seguir nomás, hermano. Hay que afirmar el corazón. Hay que tener solidez. Hay que tener firmeza. Qué lindo, hermano. Qué maravilloso, qué maravilloso. ¿Cuánta gente, hermano, que al pasar el tiempo se han ido debilitando?
Pero mira lo que dice acá. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, afirmad. La Biblia de las Américas traduce fortaleced vuestros corazones. Hay gente que realmente dice, el Señor todavía no viene. Bueno, espérese. Va a ocurrir el arrebatamiento cuando Dios quiera. Puede ocurrir ahora mismo, puede ocurrir inminentemente en un ratito más. Puede ocurrir en la noche, mañana, pasado mañana. Puede ocurrir cuando el Señor lo determine en cualquier momento. Y para eso, como tengo que estar? Con paciencia. Con paciencia. Hermano Richard, es que han pasado tantos años. Paciencia. Paciencia. La doctrina del arrebatamiento tiene que provocar en nosotros paciencia. Ahí también la palabra griega es macrodumía. Paciencia. Y afirmad o fortaleced, como traducen otras versiones. Afirmad, fortaleced vuestros corazones. O sea, la doctrina, hermano, la doctrina del arrebatamiento, ¿qué tiene que provocar en nosotros? Paciencia. ¿Qué tiene que provocar en nosotros? Fortaleza o afirmarse. Afirmar solidez. Oye, mientras estamos esperando el arrebatamiento tenemos que ser pacientes y tenemos que fortalecer el corazón, no ser de doble ánimo. ¿Cuánta gente, hermano, que están de doble ánimo? Tremendo. Impresionante. Porque la venida del Señor se acerca. Cada día que pasa nos acercamos a la venida del Señor. Y para eso, ¿qué necesitamos? Macrodumía. Paciencia. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de las puertas. ¿Cuánta gente, hermano, que vive quejándose de los demás? No, es que está aquí, está allá. Oye, son niños, hermano, por pequeñas cosas hacen unos tremendos escándalos. Oye, por cosas tan irrelevantes hacen, como decimos acá en Chile, un show. Les falta madurez espiritual. El verso 9 nos habla de tener una madurez espiritual. Eso nos quiere decir implícitamente. Verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. ¡Qué tremenda palabra! Aflicción. ¿Cuántas veces usted ha dicho cuando le han preguntado cómo está? Aquí ando. ¿Cómo anda usted? Afligido. Ando afligido en un lenguaje pentecostal. Ando luchado. Ya muchas veces no decimos luchado. Luchado. Afligido. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. Aflicción. En griego, anótelo usted allí, en griego, ¿cuál es la palabra griega, hermano Richard? Caco de kilo, caco, padeia. Padeia. Mire qué lindo. ¿Y qué significa esto? Experimentar una aflicción. Experimentar una aflicción. Tomad como ejemplo no el carisma, no en este caso los dones, sino que aquí está hablando de una aflicción. Hermanos míos, ve nuevamente esta palabra, ¿para quién es? Para los hermanos. Verso 9, ¿a quién le habla? A los hermanos. Verso 7, ¿a quién le habla? A los hermanos. Verso 10, ¿a quién le habla? A los hermanos. O sea, esta palabra para un hermano. Usted, hermano, esta palabra para usted. Hermanos. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. Cacopadeia. Experimentar una aflicción. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Y nuevamente, ¿qué palabra aparece aquí? Paciencia. ¿Cuál es la palabra? Anótelo. Macrodumía. ¿Qué significa macrodumía?
paciencia, ánimo, largura de ánimo, perseverancia, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ya, o sea, si hubo un distintivo en la vida del profeta, ¿sabes cuál fue? Aflicción y paciencia. Qué tremendo, hermano. ¿Cuál fue el distintivo de ellos? Aflicción y paciencia. Que vivieron de manera recurrente aflicción y paciencia. Qué tremendo, hermano. O sea, si usted va a ser un instrumento de Dios, si usted es un instrumento de Dios, si usted es una persona a la que Dios le está ministrando cosas, si usted es alguien, si usted es un hermano, un pastor, un obispo, un predicador, que Dios le habla, que Dios le ministra, que Dios le ilumina la palabra, que Dios lo usa, que Dios le abre puerta, que Dios lo respalda, si usted está siendo un instrumento de Dios, usted tiene que tener claro que usted va a lidiar con la aflicción y la paciencia. Ah, no, hermano Richard, es que yo quiero ser ungido nomás. Yo quiero ser usado únicamente. Eso es lo que quiero yo, hermano Richard, ser usado, ser un instrumento o ungir a los enfermos para que sean liberados, para que sean sanados, que se rompan cadenas, que Dios me use para restaurar matrimonio, sobre todo para que la gente se convierta. Yo quiero ser usado en palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de profecía. Quiero ser un instrumento, pero no quiero aflicción y paciencia. Ah, no, hermanito. Entonces usted no está entendiendo que el llamamiento para alguien, si quiere ser un instrumento de Dios, ese llamamiento va a conllevar aflicción. Es decir, usted va a vivir momentos difíciles, dolorosos, y va a implicar el que usted muchas veces no va a tener respuesta a algunas peticiones a corto plazo. Pero usted, ¿qué va a tener que hacer? Tener paciencia. Oh, hermano Richard, yo no pensé que esto era tan así. Yo no sabía que al ser cristiano uno tenía tantas adversidades. Mira lo que dice aquí la palabra. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es que yo quiero hablar en nombre del Señor, sí. Pero al ser usted un instrumento, usted va a vivir aflicción y va a tener que tener paciencia. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y luego aquí Santiago nos da el bálsamo y nos dice: la paciencia siempre va a traer fruto. Hasta aquí dejamos esta enseñanza, que Dios nos ayuda a ser pacientes por el poder del Espíritu Santo, por el fruto del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Amén. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Queríamos compartir otras cosas más, mis queridos hermanos, pero el tiempo se nos fue. Ya hubiese sido una bendición haber compartido un poquito más, pero tenemos solo una hora de programa radial. Ya, entonces, por eso tenemos que hacer las reflexiones un poquito más breves, pero ha sido una tremenda, tremenda bendición, hermano. Y quería darle el último dato, que la última palabra, paciencia, en el verso 11, es la palabra hupomone, ¿ya? Hupomone o hupomone, ¿ya? Entonces, la palabra paciencia aparece del verso 7 al verso 11, aparece 5 veces. 4 de esas 5 veces es la palabra griega macrodumía. Y una de esas veces, que es la última vez, la del verso 11, es la palabra hupomone, ¿ya? Que implica tener la capacidad de resistir
o de ser paciente por mucho tiempo. Ya, por mucho tiempo. Gracias, mis amados. Ha sido una tremenda bendición haber compartido esta temática. Déjenme allí sus comentarios. Que Dios le ayude, que Dios lo fortalezca, que Dios lo anime, que Dios le dé esa macrodumía y ese jupomone. Pidámosle al Señor, Dios mío, necesito macrodumía y jupomone para mantenerme firme hasta el arrebatamiento. Que tenga una linda tarde. Gracias nuevamente a todos los que apoyan nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Gracias a todos aquellos que envían sus ofrendas para solventar, para bendecir nuestro programa radial y todos nuestros gastos asociados para llegar hasta este lugar. Muchas gracias. Gracias, mi hermano Steven. Gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Y me despido de ustedes con un Maranata, el Señor viene. Es su programa Doctrina Apostólica. Estás en compañía de la radio que